En el libro de Mateo, en el capítulo 1 y el versículo 18, narra el maravilloso nacimiento de nuestro Señor. Los otros evangelios, como Lucas, también lo mencionan, pero nosotros nos vamos a colocar en el capítulo 1 de Mateo, del versículo 18 en adelante, y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa, pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. José, dice la Escritura, que era un hombre justo. Este hombre había tomado el compromiso matrimonial a una joven llamada María, que también era una mujer consagrada a Dios. ¿Por qué? Porque esta mujer fue elegida por Dios para ser la madre de Jesús en la carne. Y Dios, que mira, no lo que mira el hombre, sino el corazón, Dios vio en el corazón de esa mujer consagración y santidad que ella no producía por sí misma, sino que al mirar a Dios a través de su palabra, a través de los escritos de Moisés y los profetas, esa mujer vivía una vida santa, una vida limpia. Pero también ella esperaba al Mesías, y ella sabía que no podía ella alcanzar la victoria sino mediante aquel que había sido prometido. Pero ella no lo sabía, pero había sido escogida por Dios, y Dios le envió un ángel a que le hiciera ese anuncio, y el ángel se lo confirmó cuando le dijo que ella era muy bienaventurada, y el ángel le explicó lo que Dios estaba por hacer en ella. Ella en ningún momento se negó, sino que ella con inocencia, ella dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conforme a la voluntad de Él. Y entonces en ella Dios, de una manera que no se puede explicar, no hay palabras para explicarlo, no alcanzamos a comprenderlo. Dios engendró a su amado Hijo, a su Hijo unigénito, en el vientre de esa noble dama. Para nosotros eso es imposible, pero para Dios todo es posible. José solamente fue su padre en el aspecto de tutor, porque José no tuvo nada que ver en la concepción de Jesús. Por eso José quería dejarla secretamente, porque José, como ser humano, sabía que María estaba esperando un hijo. Entonces en el sueño aquí nos dice que un ángel le reveló que lo que había pasado en
María era que el hijo que ella esperaba era engendrado por el Espíritu Santo. Entonces José no quiso difamarla, porque si la difamaba, a María la podían lapidar, podían matarla a pedrada, porque esa era la consigna de la ley de ese tiempo. Era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, brazo por brazo. Aquella joven en reputación de virgen, es decir, en reputación de señorita, porque eso significa virgen. No es una mujer que brille y que se levante en alto como si fuera un espíritu y que brilla como brilla el sol. No, era la Biblia cuando dice una virgen, se refiere a una joven que está en reputación de señorita que no ha conocido varón. Por eso la Biblia habla de las 10 vírgenes, no nada más de esta virgen habla la Biblia, sino habla de otras que se llamaban las 10 vírgenes. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Pero aquí habla específicamente de aquella que iba a ser la madre de Jesús en la carne. María fue la madre de Jesús, no la madre de Dios. Para que María fuera la madre de Dios, María necesitaría ser la madre del Padre, porque la Biblia dice que hay un solo Dios, el Padre. Y ella, para que recibiera ese título, tendría que ser la madre de Cristo antes de que Él hubiera venido aquí en la tierra. Pero ella no podía hacer eso, porque para ella es imposible. Ella había nacido hacía poco tiempo, ella era una joven todavía, Jesús ya existía antes de ella. Lo que ocurrió fue que Dios, por su poder, hizo que su hijo, que ya existía en el cielo, como vimos en los ejercicios bíblicos, ahora naciera como un bebé, como un niño en la tierra, pero primero él entró en el vientre de María. Entonces José, como era justo, no quiso difamarla y secretamente la iba a dejar. Entonces el ángel intervino, enviado por Dios, y José decidió tomarla por esposa, porque en su mente se le aclaró que ese niño sería alguien grande delante de Dios, el Mesías. Entonces dice el capítulo 2 de Mateo, versículo 1, Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Herodes era un rey que había llegado al poder usurpando el trono. Habían matado gente que le estorbaba para quedarse con ese lugar. Entonces el rey mandó a llamar a todos los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde ha de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esta tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Eso se encuentra en Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y le dijo, vayan y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Cuando lo encuentren, avisen, porque yo también voy a ir a adorar. ¿Verdad que él no quería ir a adorarlo? ¿Verdad? Lo que él quería era saber exactamente su ubicación para ir y matar, porque él no quería entregar el lugar que tenía como rey, porque lo había obtenido a base de derramamiento de sangre, y a base de derramamiento de sangre lo quería preservar, así lo había preservado. Entonces Dios
a la iglesia adventista del séptimo día le dio un regalo adicional, el espíritu de profecía. Y el espíritu de profecía nos guía a la escritura, pero nos hace unos comentarios maravillosos. Dice así, en complementación de la escritura, el deseo de toda la gente, página 44, el capítulo que habla de su estrella hemos visto. Dice así: los sacerdotes y ancianos de Jerusalén no eran tan ignorantes acerca del nacimiento de Cristo como aparentaban. El informe de la visita de los ángeles a los pastores había sido llevado a Jerusalén, pero los rabinos lo habían considerado digno de su atención. Ellos podrían haber encontrado a Jesús y haber estado listos para conducir a los sabios al lugar donde naciera. Pero en vez de ello, los sabios vinieron a llamarle la atención al nacimiento del Mesías. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Entonces el orgullo y la envidia cerraron la puerta a la luz. Si los informes traídos por los pastores y los magos habían de ser aceptados, eso colocaba a los sacerdotes y rabinos en una posición poco impediable, pues defendía su pretensión de ser exponente de la verdad de Dios. Si ellos eran exponentes de la verdad de Dios, ¿por qué no sabían que ya el Mesías estaba por nacer? O que ya había nacido. Esos sabios maestros no querían rebajarse a recibir instrucciones de aquellos a quienes llamaban paganos. No podía ser razonable que ellos lo hubieran pasado por alto para comunicarse con pastores ignorantes y gentiles incircuncisos. Resolvieron demostrar su desprecio por los informes que afectaban a Herodes y a toda Jerusalén, y aún quisieron ir a Belén para ver si esas cosas eran así, e indujeron al pueblo a considerar el interés de Jesús como una excitación fanática. Así empezaron a rechazar a Cristo los sacerdotes y rabinos. Desde entonces su orgullo y terquedad fueron en aumento hasta transformarse en odio arraigado contra el Salvador. Hermanos, estos rabinos podían haber sido los primeros en presentar a Jesús, el Mesías que había nacido. Tenían el conocimiento. Ese era su trabajo. A eso se dedicaban. Ellos solo se dedicaban a investigar las Escrituras para darle al pueblo a comer pan santo, verdades de la Escritura que Moisés había dejado a los profetas. Pero fallaron. Como fallaron, Dios los pasó por alto y tomó en cuenta a pastores humildes que le daban a las ovejas en los lugares donde las apacentaban, y tomó en cuenta a unos hombres que eran tenidos por paganos, aunque no eran idólatras, dice la sierva del Señor, no eran idólatras, temían a Dios. Entonces, en el versículo 9, en estos versículos, últimos versículos, dice: con estas indicaciones del rey, ¿cuáles fueron las indicaciones? Vayan y investiguen dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Esas eran las indicaciones. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después de advertir en sueños que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos sí reconocieron que el ser que había nacido era o es un ser santo, el Hijo de Dios, porque dice que se arrodillaron y lo adoraron. Y era costumbre, en el lugar de donde ellos venían, que a alguien de gran importancia se le llevaba presente. Ellos no fueron con las manos vacías ante el Señor. Le llevaron, ¿qué le llevaron, hermano? Oro, incienso y mirra. Oro como un rey, incienso como Dios y mirra como sumo sacerdote. Las tres
situaciones que Jesús hace. Él vino primero como profeta, ahora está como sumo sacerdote y vendrá como rey. Ahorita Él es intercesor, sumo intercesor. Cuando Él se cambie ese ropaje, ya no hay oportunidad. Si vamos a vivir la santidad, tiene que ser ahora. Hemos de mirar a Cristo y este crucificado. Somos pecadores, pero debemos de buscar el perdón, porque lo necesitamos encontrar en nuestra vida. Gracias damos a Dios porque Jesucristo nació. Cantemos como cantaron los ángeles. Gloria a Dios en la altura y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Celebremos este día como lo celebran los santos hijos de Dios, que Cristo ha nacido en nuestro corazón. Y eso que compartimos con los demás. No celebramos este día a manera de los paganos que compran bebidas embriagantes y toda la noche hacen una fiesta a manera totalmente pagana. No. Nosotros recordamos que Él nació y eso es lo que nosotros, es lo que nos da la oportunidad de poder un día verdaderamente volver al Edén que es Edén al que todos aspiramos a regresar. Hermanos, Dios los bendiga.